¿Cómo están? Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 25 para comenzar. Romanos 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Este es Pablo hablando, ¿correcto? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire qué tremendo que el Señor tenía preparado todo este tiempo, incluyendo este tiempo de administración. Yo me quedo impactada de las cosas que el Señor hace. Hoy vamos a hablar de esto. Algunas de las cadenas que se rompieron hoy fueron cadenas del pecado. ¿Alguno lo entendió? Se rompieron cadenas del pecado y hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la lucha contra la carne. Este pasaje al que nosotros nos vemos aquí es Pablo. Y es un pasaje realmente devastador de leer, ¿sí o no? Usted lo lee y ve la incesante lucha de un hombre tratando de hacer el bien, pero que encuentra que en su cuerpo hay un poder que en lugar de llevarlo al bien, lo lleva al mal, lo lleva a lo que no agrada al Señor. Un hombre que sabe lo que es bueno, quiere hacer lo bueno, pero se encuentra en ocasiones incapaz de lograrlo. Mire esto. Y este pasaje es tan fuerte de leer que algunos comentaristas opinan que tal vez esta lucha de Pablo la vivió antes de ser cristiano. Como si el cristiano no tuviera que enfrentarse a esta lucha. Pero la mayoría concuerdan, y yo estoy de acuerdo con ellos, en que esta es la lucha a la que se enfrenta cualquier persona que trate de obedecer a Dios, escuche bien, por sus propios medios. ¿Vio? Esta que describe Pablo, esta lucha de querer hacer lo bueno, pero no lo logro, es la lucha a la que se enfrenta cualquiera que quiere obedecer a Dios, pero escuche, lo está intentando hacer por sus propios medios, por su propio esfuerzo, por su propio mérito. Recuerde que el contexto era la ley y quienes intentaban cumplir la ley como medio para su salvación en lugar de la fe en Cristo Jesús. Entonces, así como Pablo se encontró aquí en algún momento de su vida, queriendo hacer lo bueno y encontrando que su carne le llevaba y le arrastraba a lo malo, a veces nosotros también nos encontramos en estos momentos en los que nos damos cuenta que por nuestros propios esfuerzos no podemos dejar de gritar, no podemos dejar de pelear, no podemos dejar de contender, no podemos dejar de actuar con orgullo, no podemos dejar de pensar cosas impuras, no podemos dejar de cometer X o Y pecado. Pero gloria a Dios que este pasaje termina con una luz de esperanza. Se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente para que lo vea mejor. El versículo 25, capítulo 7, versículo 25, que ya leímos en la versión Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, dice, gracias a Dios. Escuche, la respuesta ¿qué? La respuesta a esta lucha contra la carne, dice, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Vio? Aleluya. Gloria a Dios que leemos este pasaje de esta lucha
que sabemos que nos va a tocar, pero al final el Señor nos recuerda cuál es nuestra esperanza. Una que vamos a ver más adelante que no decepciona. Y es que en Jesucristo nuestro Señor tenemos, así como la pastora lo acaba de decir, y es que me robó las palabras, tenemos la victoria sobre el pecado. Y ya vamos a ver que esto se va a manifestar a través del poder del Espíritu Santo. Y por eso le digo que, perdóname la expresión, pero quedé loca cuando el Señor nos ministró esto antes de la palabra. Ya usted tiene que estar preparado para lo que el Señor quiera hablar, porque vamos a hablar de lo mismo. En el Señor Jesús, en su victoria en la cruz del Calvario, específicamente en la redención. ¿Se acuerda qué es la redención? Nosotros éramos esclavos del pecado, escuche. Nosotros éramos esclavos del pecado y Jesucristo pagó un precio en la cruz del Calvario para comprarnos de ese antiguo dueño que era el pecado. Y ahora le servimos a Él. Ahora somos esclavos de Cristo y gracias a Dios que somos sus esclavos por amor. ¿Vio? Y esto se va a manifestar en su vida por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora, a pesar de que lo que Pablo describe aquí no es algo que suene agradable, ¿verdad? Porque esa lucha de quiero hacer lo bueno pero no lo logro, mire, con razón se llama lucha y es que no es fácil de vivir. Es dolorosa, es incómoda, es molesta, porque usted conoce la Escritura y usted ama al Señor y quiere hacer lo que es bueno, pero se encuentra que hay algo que va en contra de esto bueno dentro de usted. Entonces es doloroso. No suena agradable vivir esto, pero ¿sabe qué? Que Pablo haya vivido esto es una buena señal de que el Espíritu Santo estaba haciendo algo en él. Cuando usted esté viviendo esta lucha, cuando usted se esté doliendo por el pecado, cuando usted se encuentre llorando ante la presencia del Señor porque otra vez le gritó a sus hijos, porque otra vez le dio un maltrato a su esposo, porque otra vez cayó en la inmoralidad, porque otra vez pensó algo que no tenía que pensar, porque otra vez codició a la mujer del vecino, cuando usted se encuentre clamando y llorando al Señor porque le duele haberle fallado al Señor, aunque eso duela en su corazón, déjeme animarlo y decirle que eso habla bien de lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Eso habla de que Dios está haciendo algo en tu vida. Malo sería que jamás te doliera el pecado. Malo sería que ni cuenta te dieras, que no estás tratando bien a tus hijos, que no estás tratando bien a tu esposo, que estás pensando cosas que no deberías pensar. Y es que de la carne, hermano, no nos vamos a librar completamente hasta la resurrección. Hasta que el Señor nos dé cuerpos nuevos, cuerpos glorificados. Así que en este tiempo, mientras el Señor viene y somos resucitados, vamos a tener que luchar contra la carne. Gloria a Dios que le doy adelanto y es que ya la guerra fue vencida, ¿correcto? Porque la palabra dice que el acta de decretos que nos era contraria fue anulada, quitada del medio y clavada en la cruz, ¿vio? Ya la guerra fue vencida, pero tú tienes una lucha diaria para manifestar esa victoria de Cristo en tu vida, ¿amén? Entonces, si te está doliendo el pecado, algo bueno está pasando en tu vida. Si estás en esta lucha, si estás haciendo algo que al Señor no le agrada, pero te duele y cada vez que pasa, vas a la presencia del Señor y le dices, Señor, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Qué bueno, el Espíritu Santo está operando en ti. Déjame decirte que tienes la victoria por medio de su poder. Amén. Ok, entonces cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros es cuando empieza esa lucha. Si está la carne en tu vida, pero no hay espíritu, escuche, no hay un espíritu alimentado que le dé la pelea, pues la carne va a estar tranquila. ¿Usted me está entendiendo? No te vas a incomodar para nada, no vas a sentir nada malo. Porque la carne está a sus anchas haciendo lo que le agrada y eso suele ser agradable para nosotros los humanos en nuestra naturaleza. ¿Me está entendiendo? Pero cuando el espíritu empieza a ser alimentado, cuando el Espíritu Santo empieza a tocar nuestros espíritus y el espíritu que está dentro de nosotros se empieza a levantar y empieza a decir, no, aquí no manda la carne, no, aquí no domina la carne, no, aquí va a mandar el Espíritu de Dios. Entonces comienza una lucha intensa.
que puede ser difícil, que puede ser dolorosa, pero como ya le dije, habla de que vas en avance, habla de crecimiento, habla de conquista, habla de que se aproximan victorias en tu vida. Amén. Victorias eternas. Romanos 7:14. Le voy a hacer referencia rápidamente antes de leer este versículo, algo que hablamos en nuestros estudios bíblicos. Y le invito a que se una a nuestros estudios bíblicos. Los martes a las 5:30 estamos estudiando el Evangelio de Juan. A lujo de detalle, versículo por versículo, únase, porque necesitamos ser formados en la palabra del Señor. Cada vez que venimos aquí recibimos alimento para nuestros días y para nuestras batallas. Amén. Y para que cuando tú tomes la palabra ya tengas herramientas para entenderla, para que el Espíritu Santo pueda ministrarte más profundamente. Amén. Entonces, únase. Ahora, en los estudios bíblicos, hace poco hablamos de que el primer milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná fue un milagro de conversión, ¿verdad? El Señor convirtió el agua en vino, ¿correcto? Fue un milagro de conversión. Lo que hizo luego fue una obra de purificación en el templo. ¿Se acuerda? Cuando entró al templo y sacó a los animales, volcó las mesas, esparció las monedas. Esto fue purificación. Y esto nos habla de cómo trabaja Jesús en nuestras vidas hasta el día de hoy. Primero viene la conversión, cuando conociste al Señor y le recibiste, y luego inmediatamente debe comenzar un proceso de purificación en nuestras vidas, de limpieza, de sacar en tu corazón lo que no tiene que estar. Esta lucha contra la carne empieza, amén. Así que no te asustes cuando te veas luchando con la carne. Gloria a Dios, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios, que Dios está tratando, que Dios está procesando, que Dios está limpiando. Amén. Y como vimos en esa ocasión en los estudios bíblicos, esa limpieza, esa purificación puede ser contundente. Contundente. Porque lo que hizo el Señor en el templo fue contundente, ¿sí o no? Él no fue para decir, bueno, por favor, quien quiera salir de aquí está la puerta. No, ¿cómo lo hizo el Señor? Ok. No con ira, como vimos, no con nuestra clase de ira, pero sí con firmeza. Aquí nadie va a quedar y nadie va a hacer de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Entendieron? Igual hace con nuestra vida. Aquí nada que no agrade a mi padre va a quedar. Y el Espíritu empieza a trabajar con intensidad y de forma contundente para purificar nuestras vidas. Amén. Así que privilegiados somos si el Señor está haciendo este trato con nosotros. De la misma forma que trabajó Jesús, trabaja el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted ve que en el Pentecostés el Espíritu Santo llega, lo primero que hace es que sella para salvación, pero también viene sobre ellos. Inmediatamente la iglesia primitiva comienza con el poder del Espíritu Santo. Una de las primeras cosas que empiezan a ocurrir es purificación. ¿Sabía? El mejor ejemplo de esto es el caso de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira representan el pecado en medio de la iglesia. Ellos tuvieron que morir. Ellos habían pecado específicamente con orgullo espiritual, habían sustraído el dinero y habían dicho, este es todo el dinero de la propiedad. Esto era orgullo espiritual, pero en general simboliza el pecado, simboliza la carne. ¿Y qué hizo el Señor a través de Pedro? Habló, expuso su pecado, inmediatamente cayeron desplomados, muertos. Primero el uno y luego el otro. ¿Qué es esto? Y usted dirá, qué fuerte el trato de Dios. No, no es que sea fuerte el trato de Dios. Es que, como les dije en alguna ocasión, la iglesia primitiva iba comenzando y necesitaba ser limpiada para el alcance del poder que ella manifestó y que el evangelio fuera rápidamente difundido. Igual sucede con nosotros. Usted dirá, no estamos en los primeros días de la iglesia, pero estamos en los últimos. ¿Me está entendiendo? Y el pecado no nos puede seguir deteniendo. Entonces el Señor se va a manifestar para limpiar. El Espíritu Santo se va a manifestar en su vida. Si la última vez que compartí la palabra con ustedes, dijimos que debíamos anhelar el poder del Espíritu. Dijimos, ¿verdad? ¿Cuántos están anhelando el poder del Espíritu? Aleluya. Si dijimos eso, hoy les aclaro una cosa más. Y es que si usted anhela el poder del Espíritu, escuche, usted anhela
el fuego del Espíritu. ¿Y sabe usted qué es el fuego del Espíritu? Porque lo cantamos, pero a veces no sabemos qué es. El fuego del Espíritu es purificación. Fuego purificador. ¿Lo vio? Entonces cuando decimos se siente el fuego, aleluya, estamos diciendo siento la purificación. Aquí está muriendo mi carne, aquí está muriendo mi yo, aquí está muriendo mi pecado. Así es como trabaja el Señor. Si anhelamos al Espíritu y su poder, anhelamos también ser purificados. Así como la iglesia primitiva anheló el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifestó en ese poder, se manifestó a sí mismo en fuego, porque eso es parte de su personalidad, eso es parte de quien es el Espíritu Santo. Tú no puedes recibir a alguien y decirle, bueno, me gusta esto de ti, pero esto no. Así que conmigo vas a hacer esto, pero esto no lo vas a hacer. Cuando tú amas a una persona realmente tú la recibes como ella es. Igual es con el Espíritu Santo. No le puedes decir, quiero tu poder, pero no quiero ser tocado por tu fuego purificador. Él va a venir con ambas cosas. Y ambas cosas deberíamos estarlas anhelando. ¿Amén? Ok. Entonces, allí en Romanos 7:14 que le dije, dice, lo repito porque ya lo leímos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Miren qué tremendo. Yo digo, Pablo, nosotros estudiamos la vida de Pablo y Pablo es un ejemplo para nosotros y a veces lo ponemos muy cerca de Dios, ¿verdad? Pero el mismo Pablo está diciendo, yo soy carnal, vendido al pecado. Mire, el tremendo apóstol Pablo. Y sabe que Pablo haya dicho de sí mismo que él aún tenía una carne con la que batallaba, es decir, que no era perfecto, habla más del espíritu que había en Pablo que de su carne. Que Pablo pudiera reconocer que él aún luchaba y batallaba con el pecado, me habla de la vida del espíritu y del hombre realmente espiritual que Pablo era. ¿Me está entendiendo? Igual sucede con nosotros. Cuando nosotros podemos reconocer que todavía la obra no está lista en nosotros, que estamos en una batalla contra el pecado, que todavía hay cosas que tienen que ser arregladas, que todavía hay cosas en nosotros que son cojas, que se tienen que meter en el camino, estamos demostrando, escúcheme, madurez. Estamos demostrando madurez en el espíritu. Y se lo digo porque a veces nosotros como cristianos, pues entramos en un letargo espiritual que nos dice que todo está bien. No, todo está bien, tú has avanzado mucho. Qué bueno, porque venimos y no sabemos las alabanzas y cantamos aleluya y tenemos un lenguaje cristiano. No es suficiente, aunque es bueno. Tienes que entender que todavía hay una carne que está dentro de ti con la que tienes que batallar todos los días. Y eso demostrará madurez en tu vida. Ahora, cuando nosotros... mire lo que dijo Lutero. Le voy a leer. Es una cita textual. Lutero dijo... Esa es la prueba del hombre sabio y espiritual, hablando de Pablo. Él sabe que es carnal y está disgustado consigo mismo, fíjese. Así es, él se odia a sí mismo y alaba a la ley de Dios, la cual él reconoce debido a que es espiritual. Pero la prueba del hombre carnal necio es esta, que se considera a sí mismo espiritual y está satisfecho de sí mismo. ¿Lo vio? No podemos estar satisfechos. Porque si estamos aquí es porque todavía la perfección que nos prometió el Señor no está completada, así que hay lucha todavía. Cuando nosotros no podemos detectar en nuestras vidas la manifestación de la carne, hay problemas. Atienda. Cuando tú ves tu vida y no puedes identificar rápidamente de qué forma la carne se manifiesta aún en ti, hay problemas. Porque Gálatas, y ya lo vamos a leer, Gálatas 5 dice que las obras de la carne son manifiestas. ¿Lo ha leído? Y manifiestas son las obras de la carne. Cuando Pablo dice manifiestas y luego hace una lista de las obras de la carne, él se está casi que disculpando por tener que especificar tanto. Él está diciendo, son fáciles de ver, pero les voy a hacer una lista.
¿Usted me está entendiendo? Si son fáciles de ver, si son manifiestas, si son observables, tú tendrías que darte cuenta. Tú tendrías que darte cuenta de qué forma la carne se sigue manifestando en tu vida. Si no lo logras ver, hay un problema. Número 1, puede ser endurecimiento de conciencia. Nosotros hemos recibido una conciencia que es una voz interna de la ley de Dios, que tenemos todos, aún los que no conocen al Señor. Escuche, cuando nosotros pecamos, porque todos pecamos, pero empezamos a incidir constantemente en el mismo pecado, una y otra vez, se empieza a producir lo que nosotros conocemos como un callo. ¿Cuántos han tenido un callo? Yo tuve, entre mis dedos por el lápiz del colegio. ¿Sabe por qué se me producía ese callo? Porque el lápiz rozaba, una y otra vez. Entonces el callo se produce para proteger tu dedo y que el dedo no sienta. ¿Me está entendiendo? Igual sucede con el pecado. Cuando nosotros empezamos a pecar una vez, nos duele. Otra vez, aún nos duele. Pero si nosotros seguimos pecando, entonces empieza a crear un callo que te protege del dolor. ¿Me está entendiendo? ¿Y qué mala protección es esta? Entonces, llega un momento en el que no nos duele nuestro pecado y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Esto pasa mucho con los llamados pecados pequeños. Y es que no hay pecados pequeños, pero a veces nosotros los llamamos así. Pecados grandes, el asesinato. Pecados pequeños, la ira. Cuando, por ejemplo, en tu casa, en el trato con tu esposo, tienes un trato áspero con él, llega un momento en que puede que ya no te des cuenta. Puede que para ti sea la forma normal, la forma en la que siempre se han tratado. Tal vez desde que se conocieron, desde que eran novios, tú lo tratabas así y no había problema. Tal vez en tu casa y en la casa de él, a él lo trataban así y tú viste que trataban a tu padre así. Entonces para ti es normal. ¿Me está entendiendo? El pecado se cometía allá, se comete aquí, se comete en él, en su casa, y se va creando el callo, se va creando el callo, se va creando el callo. Y no te das cuenta. Pero puede, atención, que la forma en la que estés tratando a tu esposo o a tu esposa no sea la correcta. Puede que tú estés manifestando la carne en la forma en que le estás tratando. Tenemos que evaluarnos. Porque todo pecado que es repetitivo, no solamente, y esto es otra cosa, abre las puertas a espíritus inmundos. Porque todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, porque quiere, no porque el Señor no lo haya libertado. Atención. Pero todo pecado repetitivo, además de eso, produce endurecimiento de conciencia. La palabra también en Romanos dice que cuando alguien, insiste en su pecado, el Señor lo entrega a la lascivia. ¿Lo vio? Si tú insistes en tu pecado, el Señor ha decidido que tú le ames por decisión propia, por libre albedrío. Así que si tú insistes, entonces llega el momento en el que el Señor no te puede detener más y te entrega. Y cuando somos entregados, entonces ahí se manifiesta esta conciencia endurecida, porque ni cuenta nos damos y no nos duele. Pero ¿sabes qué? Llegará el momento en el que tendrás que vivir las consecuencias del pecado. Entonces mejor atender antes. Empecemos a pedirle al Espíritu Santo que sensibilice nuestras vidas. Que si hay endurecimiento de conciencia, tan sencillo como decirle: Señor, tal vez yo estoy endurecido. Hoy quiero darme cuenta. Si hay algún área en mi vida en la que no me estoy dando cuenta, pero estoy pecando, pero estoy dándole rienda suelta a la carne, hoy quiero saberlo. Amén. Y el Señor va a hacer la obra, el Espíritu Santo va a hacer la obra, porque Él ha prometido perfeccionarnos. Otra cosa que puede suceder, y es que el endurecimiento también se puede deber, o que no nos demos cuenta de las obras de la carne, a que no estamos leyendo la palabra. Así de sencillo. A la falta de la lectura y la meditación de la palabra, porque Santiago 1:23 nos dice, no lo dice así, estoy parafraseando, usted lo lee y se va a dar cuenta, que la palabra es espejo, ¿sí o no? Que es como un espejo. Cuando usted viene a leer la palabra,
usted se ve como si se viera el rostro en un espejo natural. Te ves y puedes ver quién eres realmente. Si tú no lees la palabra entonces, no puedes saber cómo estás. ¿Me está entendiendo? No puedes saber qué es lo que no agrada al Señor, qué es lo que estás haciendo, que es contrario al Evangelio de su justicia. Pero si tú tienes un espejo en tu casa, tú sabes cómo estás. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántas veces he salido de mi casa sin verme en el espejo y tengo que preguntarles a ustedes si estoy peinada? ¿Cuántas veces lo he hecho? Literalmente porque no sé si estoy peinada porque no me vi en el espejo, no me dio chance. ¿Ve? Entonces, si yo quiero saber cómo estoy, tengo que preguntarle a este espejo. ¿Amén? Puede que también no nos estemos dando cuenta de la carne por falta de comunión con el Espíritu Santo. Si nosotros no estamos cerca del Espíritu Santo, no nos podemos dar cuenta que le contrista y que le duele. Cuando tú conoces a tu esposo, tú poco a poco lo vas conociendo y te vas dando cuenta lo que no le gusta. No le gusta que las arepas queden muy tostadas, no le gusta el café muy fuerte, le molesta que hables con voz demasiado alta, por ejemplo, o que cuando está manejando, como le molesta a mi esposo, yo grite o haga expresiones muy fuertes porque se asusta. Y es que en mi casa las delgados somos muy gritonas. No le gusta y poco a poco uno se va dando cuenta y uno va tratando por amor, escuche, de no hacer esas cosas que al otro le molestan. Igual sucede con el Espíritu Santo. Cuando tú estás en comunión con Él y pasan los días y tú estás conociéndole realmente, tú le estás conociendo, Él te va a empezar a decir esas cosas que a Él no le agradan, esas cosas que le contristan, porque Él también se duele por el pecado, ¿vio? Pero si no tenemos comunicación con el Espíritu Santo, ¿cómo sabremos? Entonces, si estas cosas están faltando en nuestras vidas, apretar tornillos. Porque sin esto jamás nos daremos cuenta de la manifestación de las obras de la carne en nuestras vidas. Vamos a leer Gálatas 5, donde está este pasaje. Vamos a leer desde el versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son, ¿vio? Observables. Las obras de la carne, ¿qué son? Y este es un ejemplo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y una vez le dije que cuando dice cosas semejantes a estas, Pablo está diciendo aquí hay una cantidad de cosas que no mencioné. Atención. Si tú no estás en ninguna de estas, puede que estés en alguna otra que entren y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, aleluya por esto, que es contrario a la carne, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ok. Cuando yo leí este pasaje, y es que tengo que serle honesta, cuando leí este pasaje hace poco, me sentí, vamos a decirlo así, terriblemente identificada con algunas cosas. Terriblemente identificada con ciertas cosas. Y me encontré en ese punto en el que se encontraba Pablo, miserable de mí. ¿Cómo puede ser que todavía yo esté en esto? ¿Cómo puede ser que la carne todavía se esté manifestando en mí de esta u otra forma? Con ese dolor de esa lucha intensa que acabamos de describir. Pero sabe, y es que tal vez usted se encuentre en este punto también en algún momento,
tengo que animarle como el Espíritu Santo me animó a mí. Y es que en el Señor, aunque nos encontremos en esta lucha, tenemos la victoria y tenemos, escuche esto, una esperanza que no avergüenza, dice Romanos. ¿Una esperanza de qué? De ser perfeccionado. Mira lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el contexto está hablando de ese proceso de prueba, de resistencia, de carácter probado. Esa misma lucha se está describiendo allí y termina diciendo, y la esperanza no avergüenza. Una mejor traducción es no te va a decepcionar. La esperanza que tú tienes en el Señor de superar ese proceso, de salir victorioso, de ser perfeccionado y que cuando el Señor venga tú estés listo para irte con Él, esa esperanza no te va a decepcionar. ¿Por qué? Porque el Señor ha derramado, escuche, en nuestros corazones su amor por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes cuál es tu garantía de que vas a ser perfeccionado? ¿Sabes cuál es tu garantía de que vas a vencer en contra del pecado si tú así lo quieres? Tienes una garantía. ¿Sabes cuál es? Es una persona. Se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Vio? Aleluya. Si tú tienes al Espíritu Santo de Dios morando en tu vida, tú tienes una garantía de que tú puedes y vas a vencer el pecado, cualquiera que sea su nombre y su forma. Ahora, para que nos podamos identificar, porque sé que a veces nos cuesta, vamos a hablar de algunas de las palabras que están aquí en Gálatas. Lo primero que se menciona en esta lista son los llamados pecados sensuales. Dice adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esa es la categoría de lo que se llama los pecados sensuales. Y usted conoce varios de esos. Usted conoce la fornicación, usted conoce el adulterio, pero hoy voy a detenerme en la inmundicia. ¿Sabe usted qué es la inmundicia? A veces no sabemos, ¿verdad? Se nos olvida o lo escuchamos alguna vez, pero no lo tenemos fresco. Por eso necesitamos estudiar la palabra. La inmundicia, hermano, es cualquier conducta sexual inapropiada o contraria a la pureza. Y es que es un espectro amplísimo. Por eso toco este. En esta palabra se incluye una cantidad de obras de la carne que usted ni se imagina. Aquí están incluidos, por ejemplo, los pecados sexuales en los que no necesariamente tengo que tener contacto con otra persona. ¿Escuché? Ojo los jóvenes, porque a veces los jóvenes creen que el pecado sexual es solo el acto de la relación sexual y dicen, no, yo no estoy pecando porque yo no he hecho eso, pero hay muchos pecados o obras de la carne que están incluidos en la inmundicia y que no necesariamente incluyen que yo tenga que tocar a otra persona, como por ejemplo, un ejemplo muy claro, que es la pornografía. ¿Vio? En la pornografía yo no estoy teniendo interacción con ninguna persona, pero igualmente estoy manifestando la carne, igualmente estoy pecando. ¿Vio? Aquí también se incluye, por ejemplo, las fantasías sexuales, los pensamientos impuros. Está incómodo. Ay, ya vi unas caras incómodas. Hermano, no se ponga incómodo porque me pongo incómodo yo. Sacúdase. Me pongo incómoda yo. En serio, sacúdese, por favor. Sacúdese, hágase un movimiento, párese, vuélvase a sentar, aplauda, haga algo. No, porque de verdad me pongo nerviosa. Vi unas caras. Y es que yo sé que estos temas son difíciles, pero tienen que ser tratados, ¿amén? Ok, entonces, por ejemplo, la pornografía, las fantasías sexuales, los pensamientos impuros. Ojo, porque el 98% de los cristianos entran en esto de alguna manera. No digan, no, que yo no. Yo diría que casi el 98,9%. Ojo. Aquí también se incluye el habla impura, sugestiva, de doble sentido. Ojo los jóvenes otra vez, las conversaciones con los amigos. ¿En qué conversaciones estás participando? Recuerda
que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú puedes conocer la palabra y querer hacer lo bueno, pero si tú estás rodeado todo el tiempo de conversaciones que no te van a ayudar, al final tus costumbres van a ser corrompidas y vas a terminar haciendo lo que estás escuchando y lo que estás hablando. ¿Ok? Entonces eso, por ejemplo. Pero ¿sabe por qué hablo de esto? Y es que aquí habría mucho que podríamos tocar, muchos otros pecados. Pero hablo de este porque quiero decirle que si usted está en esto, usted no es el único, escuche, usted no es un bicho raro de la naturaleza. Como le dije, el diablo ha atado a la mayoría desde el principio de nuestros días aquí, con estas obras de la carne. Y también quiero decirle que si usted está en esto, escuche, es una batalla dura, pero no una imposible de vencer. Ojo, es una batalla dura, pero no una imposible de vencer. Porque si Pablo dijo en Gálatas, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ojo, si el Espíritu Santo a ti te está mandando a no satisfacer la carne, es porque tú eres enteramente capaz de hacer eso. ¿Vio? El Señor no nos manda a hacer a nosotros algo que no podamos hacer. Así que si nos dice no satisfagas el deseo de la carne, es porque tú lo puedes hacer. Y claro que lo puedes hacer porque tienes al Espíritu Santo que mora y habita dentro de ti. Accesa a ese poder. Amén. Ok. El versículo 16 entonces, le voy a leer otra traducción o se lo voy a parafrasear, una traducción más fiel. Lea la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional para que vea algo similar. Cuando dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, se podría traducir mejor: haz lo que el Espíritu te manda. Escuche. Haz lo que el Espíritu te manda y no satisfarás los deseos de la carne. ¿Vio? ¿Lo entendió? A veces nos preguntamos, ¿cómo? Sí, Rebeca, entiendo que tengo que vencer el pecado, pero ¿cómo lo hago? Qué bueno es Dios que nos responde. ¿Cómo no satisfarás los deseos de la carne? Haciendo, escuche, aleluya, por la palabra de Dios, haciendo lo que el Espíritu Santo te manda hacer. No es tanto entonces dejar de hacer algo. Y es que eso también es parte. Pero a veces nos centramos tanto en tengo que dejar esto, lo voy a lograr, voy a hacer esto, una u otra estrategia humana y no logramos nada. Y nos desmotivamos. Y viene la desesperanza y la tristeza. No es tanto no hacer esto, es más bien hacer esto. ¿Oyó? Es más bien hacer esto, hacerlo del Espíritu. ¿Ya entendió? No es simplemente, bueno, ya decido, no voy a hacer esto. Sino que mientras tomas esa decisión, tú empiezas a hacer algo contrario. ¿Lo vio? Tú empiezas a hacer lo del Espíritu. Empiezas a hacer lo que el Espíritu te manda que hagas. ¿Vio? El ejemplo de David. Uso este porque es el que usted conoce, no lo tengo que ir a buscar. El más ilustrativo con respecto a esto, donde se cumple el principio de Gálatas que acabamos de leer. David tenía que estar haciendo algo. En aquel momento, antes de incurrir en pecado con Betsabé, en adulterio y en asesinato. ¿Se acuerda? David tenía que estar haciendo algo que no estaba haciendo. Mire lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 11, el versículo 1. Dice, en la primavera, oiga bien, época en que los reyes salían en campaña militar. ¿David qué era? Un rey, ¿correcto? Ok. Dice que llegó el tiempo en que los reyes, incluyendo a David, escuche, salían en campaña militar. Ahora, ¿qué hizo David? Envió a Joab, a sus oficiales y a todos los israelitas a destruir a los amonitas. El ejército de Joab también atacó a la capital, Rabá. Pero David, ¿oyó? Por eso se introduce esta palabra tan dramática, pero David se quedó en Jerusalén. David tenía que estar haciendo algo que según la costumbre era ir
a la guerra en la primavera, pues no se peleaba en el invierno, se esperaba y se reanudaban los combates en la primavera. Él tenía un combate que no estaba resuelto con los amonitas. Él debía ir, pero los mandó a ellos y se quedó allá. Él tenía que estar haciendo lo que Dios le mandaba hacer. Él tenía que estar haciendo lo del Espíritu. Y allí fue donde Satanás le encontró. Y allí fue donde se manifestó en David entonces la obra de la carne y dio a luz la concupiscencia al pecado. ¿Vio? En el capítulo anterior, en 2 de Samuel 10, vemos que Joab y los suyos habían prevalecido en contra de los sirios y los amonitas. Pero la batalla no terminó, escuche, no se dio una victoria definitiva hasta que David vino. Oiga, ¿me está entendiendo? Joab fue y empezó a pelear contra los sirios y los amonitas y resultó. Pero luego se reagruparon. No fue una victoria definitiva hasta que vino David. Entonces fue una victoria definitiva. Así que David sabía, escuche, no solo por costumbre, sino por experiencia, dónde tenía que estar y qué es lo que tenía que estar haciendo. ¿Usted me está entendiendo? Era claro para David lo que él tenía que hacer y cuál era el camino del Espíritu, pero él decidió no hacer lo del Espíritu y entonces hubo lugar para que se diera lo de la carne. ¿Vio? Entonces, le pregunto, ¿qué es lo que el Espíritu te está mandando a hacer a ti? Escucha porque es una pregunta importante. David fue enviado por el Espíritu específicamente a pelear sus batallas. Eso fue específicamente para David. Ahora, para ti, hay una dirección específica del Espíritu Santo. Hay algo en específico que tú tienes que estar haciendo porque nuestra relación con Dios y nuestro proceso con Dios es particular. Es diferente en cada uno, ¿vio? Entonces lo que el otro tiene que estar haciendo no es necesariamente lo que yo tengo que estar haciendo, ¿vio? Lo que el Espíritu le mandó a hacer al otro no es necesariamente lo que el Espíritu me está mandando a hacer a mí. ¿Cómo sé yo entonces qué es lo que tengo que hacer y qué es lo del Espíritu? Sintonía con el Espíritu Santo. Si yo quiero saber, tengo que preguntarle. ¿Ya? Si tú quieres saber qué es lo del Espíritu que tienes que estar haciendo para que la carne empiece a morir, tienes que preguntarle al Espíritu Santo. Y esto comienza de forma general con la comunión con Dios. Siempre hablamos de esto. Y es que el contrincante que tú alimentes más es el que termina venciendo, ¿sí o no? Si yo alimento al Espíritu, el Espíritu prevalece. Si yo alimento a la carne va a prevalecer. Así que en general el Espíritu me manda a estar en comunión con Él, ¿ah? En general andar en el Espíritu es orar, es leer la palabra, es congregarme, es ir a los estudios bíblicos, etc. Ojo, pero en esa comunión, en ese andar en el Espíritu en general, el Espíritu Santo, como estás con tus oídos abiertos, te va a empezar a dar dirección específica. Escuche el cristiano que está sirviendo, que tiene años en el ministerio, que evangeliza, que hace de todo, mire, que ama al Señor, pero dice, no logro vencer esto. Escuche, el Espíritu Santo tiene dirección específica para ti, escúchalo. ¿Me entendió? El Espíritu Santo tiene dirección específica para ti. Hay algo en específico que tú tienes que hacer. Y Él te va a decir qué es. ¿Qué? No se lo puedo decir yo. Porque como le dije, el trato con cada uno es particular. Así que pregúntele al Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es andar en el Espíritu para mí? ¿Qué es lo que yo tengo que estar haciendo? Colosenses 2, 20 al 23 nos enseña algo importante y es que, ojo, las estrategias humanas no sirven contra la carne. Atención. Por eso necesitas la dirección específica del Espíritu Santo, porque lo que tú puedas hacer o lo que a ti te parezca, por muy bueno que suene, no es efectivo. Tú necesitas la dirección y la estrategia del Espíritu. Mira lo que dice Colosenses 2, 20 al 23.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. ¿Escuchó? Hay cosas que tú puedes decir, bueno, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Está bien. Esas cosas pueden tener reputación de sabiduría. Tú puedes decir, son cosas buenas y no me van a quitar nada. Está bien, hazlas. En culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo. Eso está bien, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Lo vio? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No es entonces lo que a ti te parezca hacer. Así no vas a vencer a la carne. Es que tienes que escuchar lo que el Espíritu Santo te manda a hacer. Amén. Colosenses 3:5, no podemos dejar de decir esto para que no salgamos confundidos. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Escuche, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ojo, si hay una separación que yo tengo que hacer con las cosas de la carne. Me voy a enfocar en hacer las cosas del Espíritu, pero yo no puedo tener nada que ver, escuche, nada que ver con las cosas de la carne. Es decir, que si yo estoy siendo tentado por cualquier cosa, yo tengo que cortar eso. Yo tengo que hacer morir eso. Y es que esa palabra es fuerte. Mire lo que significa esa palabra. Sugiere que no debemos simplemente suprimir o controlar actos y actitudes perversas. Debemos eliminarlos. Debemos de exterminar, me encanta esa palabra, exterminar completamente la vieja forma de vivir. Esto lo dice Vaughan. ¿Vio? Es una palabra fuerte. Y escuche, el Señor te está mandando que lo hagas tú. Ojo. Haced morir. Tú hazlo. Tú. Que Dios lo haga. Aleluya. El Señor me va a libertar en algún momento. Sí, está bien. Y es que tú estás esperando. Y esa esperanza no decepciona. Pero hay algo que tú tienes que estar haciendo para hacer morir la carne. Tienes que estar haciendo lo del Espíritu. Y tienes que cortar toda relación, comunicación y cercanía con cualquier cosa que se asemeje, que parezca o que sea de la carne. ¿Vio? Luego Gálatas sigue diciendo idolatrías, hechicerías. Esto es el versículo 20. Hechicerías. Tenemos que mencionar esto. Y es que, como lo decía la pastora, en este sector ha sido muy golpeado por el diablo y los suyos, con la brujería, con la hechicería y con todas sus formas. Ojo, usted que está buscando al Señor y que probablemente su mamá practicó la brujería, su tío, su hermano, usted vive al lado de la bruja, etcétera, porque esto no es anormal para usted, sé que no. Usted que ha venido al Señor y quiere santificarse y quiere agradar al Señor y quiere vencer la obra de la carne, tengo que decirle que la hechicería, como la inmundicia, involucra un amplio espectro de cosas. No es simplemente que ya yo no soy la bruja del sector. No es simplemente que ya, no sé, ya yo no voy a hacerle brujería al esposo para que se quede conmigo. Ya eso yo no lo hago. Lo que llaman, por ejemplo, la magia negra. No es solamente que yo no practico magia negra para que a mi vecina le vaya mal, para que se muera, porque para eso funciona la magia negra. No, yo no hago eso. Pero bueno, para que a mis hijos le vaya bien. Ojo. Porque hay quien va al brujo para que el hijo se le vaya bien, para que se sane, etcétera. Eso no tiene nada de malo. Sí tiene de malo, porque allí usted está teniendo contacto con poderes espirituales de las tinieblas. Usted está accesando un mundo espiritual de tinieblas al que el Señor no le ha permitido a usted accesar. ¿Me está entendiendo? Y allí está adorando a poderes ocultos. Por eso vemos idolatría y luego vemos hechicería. Porque la idolatría, la adoración a todas esas cosas que usted conoce, pero la hechicería también es idolatría a los poderes ocultos. ¿Vio?
Entonces, el horóscopo, el uso de amuletos, la bola de cristal, que quiero ver cómo va a ser mi futuro, eso no tiene nada de malo. Ojo, el ponerle la tirita a los bebés. Dios mío, yo cuando veo una tirita, yo sí quisiera agarrar una tijera. Dios, ¿no sabe cómo me provoca agarrar una tijera? ¿Cómo atamos a los niños de esta manera? Esto es adoración a los poderes ocultos y lo que está haciendo es abrir puertas a las tinieblas. Gloria a Dios que tenemos la oportunidad, oiga, del arrepentimiento. Aleluya, Dios mío. Gloria a Dios que Cristo murió en la cruz y les despojó del poder a todo principado y toda potestad. Así que si usted está entendiendo hoy, le corta la tira y dice: en el nombre de Jesús he creído al Señor, me arrepiento y creo que mi libertad se manifiesta. Amén. Pero si nosotros queremos eso, tenemos que cortar todas esas cosas pequeñas, eso que tiene escondido por ahí, no, que esto me protege, la cadenita. Purificación es purificación. La purificación de Jesús es contundente, ya lo vimos, y la del Espíritu Santo es fuego. Amén. Ok, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Si fuera un diccionario al pie del libro diría Rebeca. Y sé que no soy la única. Mire, aquí habla de tantas cosas. Por ejemplo, pleitos, habla de un espíritu combativo, argumentativo, quien siempre tiene un pero. Oiga, quien siempre cree tener la razón, quien siempre está listo para encenderse y decir: no, pero eso no es así. No, pero yo opino que... Un espíritu combativo. Siempre tienes algo que argumentar, algo que decir en contra. Estos son pleitos. ¿A quién se parecerá? A mí bastante. Espero que usted no. Por ejemplo, ira es perder los estribos. Esas explosiones emocionales. ¿Le ha pasado? Usted está bravo, está enojado, son emociones que debemos manejar y superar, ya lo vimos varias veces, pero la ira es cuando usted no lo maneja y explota. Y en esa explosión hay daño al que usted, cuando algo explota, sí salpica a todos los que están cerca, ¿correcto? Usted explota y usted dirá: no, pero es que yo me tengo que liberar de esto. Pero es que usted tiene que entender que la cosa no es solo con usted va a dañar a todos los que estén cerca. Entonces los padres estallan por el estrés de los días, por ejemplo, por los problemas y las situaciones, y ahí están los hijos, los niños, los adolescentes, y ¿contra quién va esa salpicadura, ese daño? Contra ellos que estaban allí. Y esta es una de las cosas por las que yo me encontraba clamando al Señor: miserable de mí, porque yo sé que estas cosas están salpicando a mi familia, así que tengo que vencer la obra de la carne. Ya el tiempo se me acaba. El tiempo se nos acaba, tenemos que vencer, tenemos que dejar de dañar y empezar a edificar nuestras casas. Amén. Ok, por ejemplo, las contiendas son ambiciones egoístas. El ¿qué gano yo con eso? Completamente diferente al ejemplo que nos dio Jesús, ¿correcto? Al ejemplo de darse y de ponerse, al ejemplo de Esteban. Perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Nosotros, al contrario, en nuestra relación con los hombres siempre estamos pensando: ¿qué gano yo? ¿Cómo me beneficio yo? Esto es contiendas. Disensiones y herejías es muy similar y es el espíritu divisivo. Es el que se aparta en lugar de procurar la unidad. Y esto sucede en las casas y en los matrimonios muchísimo. Por ahí veía un video que colocó Willy, que por cierto, esa predicadora, ¿quién es? Bueno, un video que colocó Willy y hablaba de que muchos matrimonios parecen, en lugar de ser aliados, son enemigos y son bandos contrarios. ¿Qué es eso? Es esto: disensiones y herejías, división, cada quien por su lado.
Yo jalo para acá y tú jalas para allá. Cuando nosotros deberíamos estar, como dice la palabra, en cuanto sea posible, procurar la paz con todos los hombres. ¿Vio? Nosotros deberíamos ser quienes cedan para llegar a un punto de paz, a un punto de comunión. Pero la obra de la carne se manifiesta para lo contrario. Bueno, etcétera, porque aquí habría mucho que decir. Son 9 palabras, mire, que hablan de nuestro trato hacia los demás. Al Señor le importa cómo tratas a la gente. Y es que estos son los llamados pecados pequeños. Pero eso no es importante. Bueno, sí, la inmundicia sí, la fornicación sí, el adulterio sí. Bueno, pero si trato mal a mi esposo, ¿eso a quién le importa? Al Señor le importa mucho. Porque el ejemplo que dio Jesús fue de trato, de buen trato, de un muy buen trato, tanto que puso la vida por sus amigos. ¿Vio? Y ese es el ejemplo que nosotros deberíamos estar siguiendo. Ahora termino con esto, Gálatas 5:25. Cuando nos encontramos entonces clamando, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando el pecado grande como el pecado pequeño nos duela y nos lleva a clamar delante del Señor, ¿qué hacemos, Señor? Entonces dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y suena a veces difícil. Y es que cuántas veces lo leí antes y decía, qué difícil andar en todo por el Espíritu, qué difícil hacerlo todo como el Espíritu me manda, qué difícil. Mire lo que significa aquí la palabra andar, diferente a la que vimos antes. Esta palabra andar significa caminar con o estar en sintonía con. Yo pensaba que esto es como, no sé si usted lo experimentó, que a veces cuando estamos pequeños o también grandes, queremos ir al baño, alguien quiere ir al baño y le da miedo ir en la madrugada. ¿Usted no ha escuchado de esto? Entonces si tienes hermanos, levantas al hermano para que te acompañe a ir al baño. Tú te sientes incapaz de ir tú solo, pero levantas al hermano, lo agarras de la mano y ahora sí que eres poderoso para ir a ese baño y enfrentarte a todas las fuerzas de las tinieblas, ¿verdad? ¿Usted me está entendiendo? Igual pasa con el Espíritu Santo de Dios. Tú te sientes incapaz de caminar en el Espíritu solo y tienes toda la razón porque Pablo dijo, porque esa lucha era de quien trataba de obedecer al Señor en su propia fuerza. Tú no puedes hacerlo solo, pero gloria a Dios que tienes al Espíritu Santo ahí al lado y le puedes decir, tómame de la mano y vamos. ¿Vio? Aleluya. Tómame de la mano y vamos, qué bendición. Nos es posible entonces la vida del Espíritu y nuestra garantía, como ya le dije, es que el poder del Espíritu y la presencia, la persona del Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Amén. Entonces, si el diablo te ha tenido culpable, si te ha tenido sintiéndote condenado porque tú no has podido vencer X o Y, hoy entiende en tu espíritu que comienza un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo porque hoy has entendido, escuche, lo principal. Y es que no lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y si tú le crees, si tú sueltas esas cargas y confías en el Espíritu Santo de Dios, y cuando Él te diga, porque vas a empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo, déjame decirte, si tú buscas al Señor vas a empezar a escuchar que el Espíritu Santo te va a decir, no vas a ir para acá, vas a votar esto, vas a romper esta amistad, vas a empezar a orar a esta hora, vas a leer esto. Cuando tú empieces a escuchar eso del Espíritu Santo, tómale de su mano, porque Él quiere darte la victoria, porque Él quiere santificar a la iglesia, porque Él quiere, escuche, traer avivamiento, y el avivamiento comienza con la purificación. Quiero avivamiento, queremos el poder del Espíritu Santo, queremos todo este mover, aleluya, pero lo primero que va a suceder es un mover de purificación. Cuando usted lee la historia de la iglesia y usted lee los avivamientos que sucedieron, usted se da cuenta que siempre comenzaron con arrepentimiento. Siempre comenzaron, y es que se habla de avivamientos en que la gente iba a las calles y gritaba sus pecados, porque había una convicción en sus corazones, había un mover del Espíritu que ellos no podían aguantar. Esto es el avivamiento. ¿Bien? Si nosotros empezamos por allí, si tú empiezas por arrepentirte, por convertirte, hermano, esto demuestra que hay poder del Espíritu, que hay avivamiento, que hay algo del Señor que está ocurriendo en nuestras vidas. Amén. Oremos.
Aleluya. Cierre sus ojos allí. Vamos a tener una actitud de adoración. Y en esta mañana, como usted sabe, cuando hablamos de esto, hay que aprovechar para el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces recuerde que al hermano que está al lado no le interesa lo que usted está hablando. O no le debería interesar. Si usted va a decir algo personal, si quiere se mueve un poquito, lo dice en voz baja, créame que el Espíritu Santo le está escuchando, por muy bajita que sea su voz. Entonces usted va a aprovechar, cierre sus ojos esta mañana para pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo por esas obras de la carne que ya se venían manifestando en su vida, por esos pecados repetitivos que han estado reinando en su vida, en su casa, por esas malas actitudes. Cierre sus ojos, por favor, para que usted se pueda concentrar, para que pueda conectarse con el Espíritu Santo de Dios. Allí el Espíritu Santo seguramente le va a empezar a mostrar cuáles son esas cosas. Aleluya. ¿Cuáles son esas cosas que no le han agradado? ¿Cuáles son esas cosas que han contristado su corazón, que han hecho doler su corazón? Esas cosas que tal vez ayer usted no sabía que estaban mal, pero hoy ante la palabra, ante el espejo, se dio cuenta que son obras de la carne. El Señor le va a empezar a mostrar, aleluya. Eso que usted está pensando, no crea soy yo inventando, no. Es el Espíritu Santo de Dios que quiere traer libertad a su vida en esta mañana, aleluya. Active su fe en esta mañana, aleluya. Porque ya la guerra fue ganada, aleluya. Ya los principados, las potestades, ya todo poder de las tinieblas fue vencido en la cruz del Calvario. Ya el poder sobre el pecado, aleluya.